Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Frías y lluviosas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salud y bendice tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, esta noche, mañana. Y también el de aquellos que queriendo conectarse. No puede. Hoy es lunes 4 de mayo, arrancamos el mes 5, 4 de mayo. De 2015 el programa es el número 993. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir. A ustedes para comprender. Gracias por sus correos, no debo uno solo. Gracias por lo que en ellos escriben. Gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué es la raza humana? ¿De dónde venimos? ¿Dónde se originó? Escuchen. La raza humana proviene de una gran evolución cuyos orígenes distan mucho en tiempo y en comprensión, es decir, no es fácil comprender cuál es el principio de nuestra raza y en parte cuánto hace que se inicie. ¿Cuánto? Yo, por ejemplo, en ese tiempo no había nacido. No. La ciencia y la metafísica tienen puntos tangentes que presentan ciertas coincidencias estimativas y que sitúan el arranque en el momento en que el átomo inicial se hace célula primaria o mónada, para luego establecer la siguiente cronología de la manifestación de vida. Es decir, todos nosotros todo lo que existe se originó con un átomo. Hace más de 1.000 millones de años la Tierra ofreció los primeros vestigios de vida con la aparición de los seres unicelulares, es decir, los que estaban compuestos por solamente una célula. Se llamaron amebas. Hace más de 450 millones de años aparecieron los seres parecidos a los peces, es decir, la vida propiamente se originó en el mar. Hace más de 200 millones de años aparecieron los grandes reptiles y también los primeros mamíferos. Es el principio de la era terciaria, la cual cubre hasta hace unos 50 millones de años, que es cuando aparecen los primeros homínidos, es decir, seres con rasgos de antropoides, es decir, seres parecidos a los humanos, homínidos. El Australopithecus ramidus, no es el nombre de una persona. Es decir, el primate homínido del sur, Australopithecus homínidos, primate homínido del sur, simio parecido al hombre, parecido al hombre, que creció en el sur. Descubierto en Aramis, Etiopía, y fechado en 4,4 millones de años. Ahora casi ya le dicen viejo. La era cuaternaria que abarca hasta hace 1 millón de años, luego viene el Pithecanthropus erectus, ya les voy a contar. El Pithecanthropus erectus es el hombre de Java, la isla de Java. Se llama Homo erectus erectus. Es el nombre dado a los fósiles descubiertos en 1891 en el Trinil Nagual Regency, en las orillas del río Java Oriental de Indonesia. Uno de los primeros especímenes conocidos de Homo erectus. El hombre mono más tarde fue llamado erectus y más tarde se le llamó Homo sapiens. De cultura general. El Homo sapiens aparece entre los 40 y los 20.000 años para atrás. El comienzo del Neolítico hace 8.500 años antes de Cristo. La Edad de Bronce hacia los 2.000 años antes de Jesús. Ahora bien, esta es la cronología de la aparición del hombre sobre la faz de la Tierra, más cómo es que se da el comienzo a la evolución de estos seres que hoy somos, después de haber pasado por innumerables avatares o cambios, comenzando por ser minerales, luego vegetales, luego animales,
hasta llegar a ser hombres primitivos y continuar el camino hasta el presente. Es decir, alguna vez alguno de nosotros fue una rata. Hoy todavía los hay por ahí en el Senado, en fin, en oficios varios. Pero es verdad, nacimos de una ameba, luego tuvimos una forma de pez, y luego los peces aprendieron a caminar, se llamaron anfibios, luego reptiles, y así sucesivamente. La raza humana está atada a la rueda de la reencarnación, y por ella nos hemos ido perfeccionando más y más. Nosotros hablamos de reencarnación, pero en la India se habla de transmigración. Es decir, si nosotros alguna vez fuimos animales, transmigramos a humanos. Esa puerta ya se cerró. No se puede, más animales no pueden llegar a ser seres humanos. Y los seres humanos no podemos reencarnar en rata como algunos, o en una bestia, una vaca, un perro o un insecto. La raza humana está atada a la rueda de la reencarnación y por ella nos hemos ido perfeccionando más y más hasta llegar a la presente etapa de la vida, en la cual continuamos una evolución ascendente, regidos por la ley de causa y efecto, y por la ley del ritmo, bajo la cual funciona la ley kármica. El karma se desata, se hace, se crea en función de estas leyes universales. Viene entonces lo que se llama la raza raíz o raza madre, que es el punto de partida de cada una de las razas humanas, las cuales a su vez se subdividen en subrazas. Como es obvio, la raza humana no es una, son varias actualmente. La raza oriental, la raza negra, cada raza raíz comprende 7 subrazas, cada una de las cuales ostenta, aunque de manera incompleta, aquellas características que debe exhibir en su perfección de su correspondiente raza raíz o raza madre. Cada raza raíz predomina en el mundo por millones de años, surgiendo a la existencia antes de que la raza raíz de que la antecede se haya extinguido. Existen 7 razas raíces básicas, de las cuales 4 ya se han manifestado, una está en su manifestación y hay todavía 2 por venir manifestarse. Estas razas raíces son, escuchen bien, la raza raíz, la primera raza, la raza raíz, hijos del yoga o de los dioses. Ya los voy a explicar. Raza raíz hiperbórea, la raza raíz lemúrica, la atlante, la aria. La séptima raza raíz y la sexta y séptima están por manifestarse. Nosotros los arios estamos en la quinta subraza de la quinta raza raíz. Primera raza raíz o hijos del yoga. Apareció bajo la égida del sol, bajo la regencia, bajo el liderazgo, ¿no? Égida. Representado míticamente por Urano. Al residir la conciencia en el plano atómico, estas formas fueron denominadas raza de los dioses, hijos del yoga, nacidos de sí mismos por no haberlos procreado padre alguno. Los hijos del yoga fueron seres de formas enormes, filamentosas, proteicas, que cambiaban de forma constantemente, y etéreas, sin sexo, exudadas de los etéreos cuerpos de sus progenitores. La reproducción se hacía por exudación. Podían sudar y volar, cambiando continuamente de forma, debido a su constitución etérica. Podían estos seres permanecer parados, andar, correr y volar. Sin embargo, no eran más que sombras insensibles, dotadas únicamente de un oído rudimentario y de una vaga conciencia de la existencia del fuego. Esta raza se reproducía por escisión, es decir, por división o brote. El individuo crecía, aumentaba de tamaño y llegado a su plenitud se dividía en 2 mitades iguales al principio y en proporciones desiguales en sus últimas etapas.
de las que dimanaban seres más pequeños, iguales a ellos, quienes a su vez crecían y daban origen a una nueva prole, repitiéndose el mismo sistema de reproducción. En esta primera raza no hubo ninguna subraza definida, si bien se pueden registrar 7 capas de desarrollo o cambios evolucionarios. Esta raza residía en la primera tierra firme que apareció en el globo terrestre, en el pico del monte Merú, al extremo del polo norte, al comienzo de la imperecedera tierra sagrada. Segunda raza, raíz o hiperbórea. Nació bajo la influencia del planeta Júpiter. Los espíritus de la naturaleza o devas inferiores se conglomeraron alrededor de las sombras que constituyeron la raza inferior o primera raza, una especie de película o velo de materia más densa, formado algo así como una tupida envoltura externa, viniendo a ser de este modo la primera raza, en su conformación física, la parte interna de la segunda raza, o sea, su parte etérea. Esta segunda raza estuvo constituida por formas filamentosas de brillantes colores, amarillo, en naranja, heterogéneas en apariencia de diversas figuras semejantes a vegetales o animales que a menudo esbozaban contornos semihumanos. Flotaban en el espacio y trepaban deslizándose de acá para allá. Adquieren un segundo sentido, el del tacto. Tenemos el del tacto, teníamos el oído, respondiendo así a la impresión del aire y el fuego. Esta raza ofrecía 2 principales tipos de reproducción, por expansión y brote, generación asexual, y por medio del sudor, con indicios de sexualidad, por lo que se dio a sus individuos el nombre de andróginos latentes, andróginos parecidos al hombre. Esta raza pasó a residir en el segundo continente llamado hiperbóreo, que ocupó el actual norte de Asia, junto con Groenlandia y la península de Kamchatka. Tercera raza raíz, o lemúrica. Ofrece 3 características perfectamente definidas que designaremos con los nombres de tercera prima, tercera media y tercera última. La tercera prima nació bajo el imperio del Venus, gracias a cuya influencia se desarrollaron los hermafroditas, quedando las razas separadas bajo influencia de Marte. El hermafroditismo se da cuando un ser vivo tiene los aparatos sexuales masculino y femenino, o un aparato mixto capaz de producir gametos masculinos y femeninos al mismo tiempo, aunque rara vez se fecundan a sí mismos. Hay algunas plantas y hay algunos animales, algunos peces que son hermafroditas. Como todas las formas entonces existentes en la Tierra, el hombre era de estatura gigantesca, era rojo, mantenía pena de ser tan grande, con mucha variedad de matices, tenía la frente deprimida, la nariz chata y las mandíbulas abultadas y salientes, una especie de humanoide tipo simio en su camino hacia una conformación humana. Esta raza adquirió el desarrollo de un tercer sentido, el de la visión. Tenemos oído, tacto, visión. Al principio era un ojo único en medio de la frente, llamado más tarde el tercer ojo, que brillaba como una joya en su órbita. Más adelante se convirtió en 2 ojos, pero estos no estuvieron en completo uso, sino hasta la tercera raza de la tercera raza, y únicamente en la cuarta raza, cuando el tercer ojo se incrustó hacia el interior del cráneo, convirtiéndose en la glándula pineal. Llegaron estos 2 ojos a ser los órganos normales de la visión. En cuanto a la conciencia, la tercera raza demostró Trinidad, pues a su conciencia de la existencia del fuego y del aire añadió el conocimiento y conciencia de existencia del agua, y el lenguaje pasó a ser monosilábico. La reproducción se hizo en 3 formas. En la primera, su raza se efectuaba por gotas de sudor y apenas se distinguía el esbozo del signo sexual en el cuerpo. Gradualmente apareció la generación ovípara, tercera y cuarta raza, produciendo seres hermafroditas en un principio y más tarde
con predominio de un solo sexo, hasta que al fin nacieron del mismo huevo varones y hembras. En la quinta raza empieza ya el huevo a quedar retenido en el ovario materno y nace la criatura débil y desvalida. Por último, en la sexta raza y séptima raza ya se generalizará la procreación por ayuntamiento de sexos. El hombre de la tercera raza fue contemporáneo del megalosauro y otros animales de proporciones descomunales. Cuarta raza, raíz o atlante, fue engendrada por la tercera raza unos 8 millones de años atrás, a cuyo fin el Manú de la raza anterior eligió de entre su raza los tipos más adecuados y los condujo a la imperecedera tierra sagrada. Nació esta cuarta raza bajo la influencia de la Luna y de Saturno. A la influencia del planeta debióse el desarrollo de la inteligencia concreta que caracterizó a la raza tolteca. El lenguaje era aglutinante, mas, con el correcto del tiempo, adquirió flexibilidad y bajo esa modalidad el lenguaje fue transmitido a la quinta raza junto con el sentido del paladar o gusto. Cuna de esta cuarta raza fue el vastísimo continente Atlántico, que luego desapareció. Inmensa mayoría de los actuales habitantes del globo terrestre pertenecen aún a la cuarta raza. Las 7 subrazas correspondientes a la cuarta raza raíz son la Ramoajal, la Tlahuatli, la Tolteca, la Turania, la Semítica, la Acadiana y la Mongólica. Entre estas razas merece mencionarse por su alto grado de civilización a la Tolteca, que conocía a fondo la química, la astronomía, la agricultura y la alquimia. Estaba también versada en la magia negra, gran parte de la cual tenía por instrumento el hábil empleo de los rayos oscuros de la luna, o sea, las emanaciones de la parte oscura de la luna. Quinta raza raíz o aria. Es la actual raza blanca del globo. Se desarrolló bajo la égida de Mercurio, pues su principal objetivo es el desenvolvimiento de la mente, y a este fin el planeta de la sabiduría bañó con sus benéficos efluvios la cuna de la raza. Hace ya 1 millón de años, el Manú Vaivasvata seleccionó de entre la subraza semítica de la raza Atlante la simiente de la quinta raza madre y la condujo a la tierra sagrada. Edad tras edad fue modelando el núcleo de la humanidad futura. Allí se le añadió el quinto sentido, el olfato, quedando el hombre tal y como está en la actualidad. Allí el Manú agregó las más brillantes inteligencias y las características más puras para que renacieran en las formas que él tenía que desarrollar. Una vez que hubo establecido el tipo de su raza, la condujo al Asia Central, en donde moró por largo tiempo, fijando allí la residencia de las razas cuyos brotes habían de manifestarse en diferentes direcciones. Esta quinta raza raíz tiene las siguientes 5 subrazas: la aria, la ariosemítica, la irania, la céltica, la teutónica, y quedan la sexta y la séptima por florecer en Norteamérica. Sexta raza raíz está todavía por manifestarse y estará caracterizada por su desarrollo espiritual y la adquisición del sexto sentido, que se conoce como clarividencia astral. Poblará el continente Saja, cuya emersión inicial ocurrirá donde actualmente se halla Norteamérica. Séptima raza raíz se caracterizará por su completo desarrollo espiritual, por la adquisición del séptimo sentido, o sea, la clarividencia mental y el pleno reconocimiento de la unidad. Florecerá en el séptimo continente llamado Pushkara, cuyo centro ha de estar en donde se halla actualmente la América del Sur. Al terminar la vida geológica en este continente, sobrevendrá el fin de nuestro globo, cayendo en apacible sueño desde el larguísimo día de vigilia y de trabajo. Las razas raíces presentan una relación con nuestro sistema solar que se expresa así: 7 subrazas integran una raza raíz. 7 razas raíces integran un período mundial.
7 períodos mundiales integran una ronda. 7 rondas integran un período catenario o encarnación de una cadena. 7 períodos catenarios integran un esquema planetario o de evolución. 10 esquemas planetarios integran nuestro sistema solar. La evolución de estas razas ha transcurrido a través de varias épocas que podemos describir así. Época polar correspondió a la primera raza en la evolución de nuestro planeta. Se ha determinado la época polar a un periodo en el cual se inició la evolución humana, la cual estuvo confinada en la región del polo, la región polar del Sol. Nuestra Tierra era todavía parte del Sol y se encontraba en estado ígneo, es decir, en llamas. Es decir, las sustancias que ahora componen nuestro mundo estaban en fusión allá y la atmósfera era gaseosa. Fíjense que los seres de ese entonces eran de constitución etérica. Época hiperbórea. Correspondía a la segunda raza, se denomina así al periodo que sucedió a la época polar y en cuyo final la Tierra fue expelida del Sol y comenzó a girar a su alrededor, convirtiéndose en planeta. Durante la época hiperbórea el hombre atravesó el estado vegetal, pues tenía entonces un cuerpo denso y un vital etéreo, y poseía una conciencia semejante a la del sueño sin ensueños, es decir, estaba completamente dormido. Durante la primera parte de la época hiperbórea, mientras la Tierra aún estaba unida al Sol, las fuerzas solares suministraban al hombre el sustento que necesitaba él e inconscientemente irradiaba el exceso fuera de sí mismo con el propósito de propagarse. Al finalizar la época hiperbórea, la parte que ahora es la Tierra fue arrojada fuera del Sol y comenzó a girar en torno del cuerpo padre, siguiendo en órbita un tanto diferente a la actual. Época lemúrica. En este lapso actuaron sobre el hombre varias jerarquías como la de los arcángeles y la de los seres de la mente y de la forma, que le ayudaron marcando el nacimiento de la individualidad. La época lemúrica queda descrita en la Biblia como la obra del quinto día. Como esta época es la tercera, es en cierta forma una recapitulación del periodo lunar, agua, neblina ardiente y las primeras tentativas de movimiento y respiración vital. En la tercera o lemúrica, el hombre tuvo su cuerpo de deseos y estaba construido análogamente a un animal. Puede decirse que era un hombre bestia o una bestia homínida o una bestia homínida en camino de ser hombre. La atmósfera de la Lemuria era muy densa, en tanto parecida a la niebla ígnea del periodo lunar. La corteza terrestre entonces empezaba a adquirir dureza y solidez en algunas partes, mientras que en otras estaba todavía en fusión, y entre esas islas de corteza dura existía un mar en ebullición. El esqueleto ya se había formado, pero el hombre tenía gran poder para modificarlo o modelar la carne de su cuerpo y la de los animales que le rodeaban. Cuando a mediados de la época lemúrica se efectuó la separación de los sexos, en el ego comenzó a actuar ligeramente por aquel entonces la plena conciencia de la vigilia, época atlántica. La antigua Atlántida difería de nuestro mundo actual en muchas cosas, pero su mayor diferencia se encontraba en la constitución de la atmósfera y del agua de aquella época. En la parte austral del planeta venía el aliento de los volcanes que se encontraban muy activos aún. Del norte llegaban los bloques de hielo de la región boreal. El continente Atlante era el punto donde se juntaban estas dos corrientes. El agua era tan densa que ahora, el agua no era tan densa como ahora, pues contenía una proporción mayor de aire. Había además mucha agua en suspensión en la pesada y nebulosa atmósfera atlántica. El hombre se guiaba más por su percepción interna que por su percepción externa, por su visión externa. Tenía el hombre entonces cabeza, pero casi nada de frente. Comparados con el hombre actual, los atlantes eran seres gigantes. Sus brazos y sus piernas eran mucho más largos, proporcionalmente a su cuerpo que los nuestros.
En vez de caminar, marchaban a saltitos semejantes a los de canguros. Conforme las pesadas neblinas que cubrían la Atlántica se fueron condensando más y más, y la creciente cantidad de agua que se aglutinó fue inundando gradualmente este continente, fue destruyendo a la mayor parte de la población sin dejar rastro de esa civilización. Sin embargo, un buen número de pobladores se salvó del hundimiento de un continente y ganaron parte las costas de Europa y norte de África, donde sí dejaron algo de sus conocimientos secretos. Las razas mongólicas son las descendientes de estos refugiados atlantes. Los negros y las razas salvajes de pelo duro y motoso son los últimos remanentes de los lemures. Época aria se denomina así porque fue el periodo de tiempo en el cual y lo he leído 130 veces. Se denomina así porque fue el periodo en el cual nació la raza aria en el Asia Central, descendiente de la semita, la cual perfeccionó la mente y la razón y es a la que pertenecemos. Los más avanzados de nuestra humanidad obtuvieron al principio de la época aria las iniciaciones superiores para que pudieran ocupar el lugar de los mensajeros de Dios y los señores de Venus. Aunque no aparezcan públicamente ni muestren signos ni maravillas, son, sin embargo, los guías y maestros. El hombre quedó en completa libertad de buscarlos o no según los deseara. Los nombres de las subrazas pertenecientes a la quinta raza raíz que han aparecido hasta ahora sobre la tierra son la aria, que apareció hacia el sur de la India, la babilonio-asirio-caldea, la perso-greco-latina y la céltica, la teutónica anglosajona. Dos razas más se han de desarrollar en nuestra época actual, siendo una de ellas la eslava, cuando en el transcurso de unos cuantos años el sol haya entrado plenamente en el signo Acuario, el pueblo ruso y las razas eslavas en general alcanzarán un grado de desarrollo espiritual que los llevará más allá de su condición actual. De los esclavos descenderá un pueblo que formará la última de las 7 subrazas de la época aria, y del pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica descenderá la última de todas las subrazas de este ciclo ejecutivo, que comenzará su curso al principio de la sexta época. ¿Qué opinan de este pedacito de conocimiento? Obviamente, esto no es como podría decirse, producto de la ciencia. Este es el producto de la revelación. Por eso los autores son la señora Elena Petrovna Blavatsky, Annie Besant y Max Heindel. Así que, y ahí está. Y para curiosidad de ustedes, este escrito lo hice por primera vez el 4 de septiembre de 1995. Sí, es que ya tengo mucho tiempo. ¡Wow! ¡Qué fecha! Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy. Me amo. Díganlo varias veces al día. Me acepto y me apruebo como soy. Me amo. Mañana, martes, el arte de perdonar. No se pierdan este programa. El arte de perdonar. ¿Por qué perdonamos? Porque hay que perdonar. La prosperidad, la armonía, la salud y la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias. Si tienen un momento de rabia, de tristeza, invoquen al espíritu de sabiduría,
cuéntenle, pidan y duerman. Hasta